Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Amén. Bendecidos y pues también estamos llenos de gozo por ese privilegio de estar aquí, hermanos, en este nuevo día, este viernes, para alabar a nuestro Señor, para glorificarnos, para glorificarnos en Él y para que seamos pues transformados en su imagen cuando venimos a escuchar, a aprender de Él, de su palabra, de su santa palabra, eterna palabra. Y pues es un gran privilegio estar aquí, hermanos, para poder cantarle, poder gloriarnos en Él. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 18 al 26. Perdón, 19 al 26. Y antes de leer, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en esta tarde, esta noche, Señor, para alabar tu santo nombre, para glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor. Señor, en este momento te pedimos que estemos atentos a tu palabra, no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu voluntad, Señor, como vamos a indagar y aprender en esta noche, Señor. Que sea tu Espíritu que nos guíe en esta tarde, en esta noche, Señor. Que no sean mis propias palabras, Señor. También te pido, Señor, que me des las fuerzas para dar esta enseñanza, para que podamos ser edificados, podamos crecer en tu santa doctrina y podamos ser hijos fieles a ti cuando reconocemos la victoria que tú nos has dado en la cruz. Te damos gracias, te pedimos por los que no se han entregado a ti, Señor, los que no te conocen, que puedan reconocer la necesidad de la vida contigo y la vida que viven sin ti, Señor, que puedan ser tocados, toque sus corazones para que puedan venir delante de tus pies y ser entregados como tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26. ¿Estamos ahí? Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pueden ocupar sus lugares. En esta noche, hermanos, llegamos a la conclusión de esta carta. Había dicho eso antes y el último estudio que di fue hace, no sé si como unos 4 semanas. Ha pasado muchas semanas sin poder estar aquí, hermanos, y especialmente cuando ya llega esa oportunidad de poder venir de nuevo a este lugar, uno se enferma, se debilita y uno pues ve eso como algo extraño, que ya tiene la capacidad, ya tiene ya tiene la manera de poder regresar
a enseñar y de repente llega una enfermedad bien severa, bien grande y como que no se iba a dar otra vez el estudio este viernes, pero con la ayuda del Señor, pues estamos aquí para terminar y concluir, esta vez de verdad, creo, el capítulo 5 de Gálatas. Y habíamos estudiado los versículos 19 al 21, hace pues el último estudio, y estábamos viendo sobre las obras de la carne. Y como Pablo los describe, dice que evidentes son, es decir, plenamente son conocidos las obras de la carne. Y menciona una lista grande, y ya como habíamos visto, no la lista completa del pecado, porque casi podemos decir que la mayoría de las cosas son pecado. Y él dice, y tales cosas semejantes, es decir, hay bastante más pecado que ni menciona que es pecado. Y los pecados incluyen no solamente pecados graves como fornicación, idolatría, lo que decimos, pues ellos son idólatras, o ellos son fornicadores, o se mezclan en orgías, sino que la lista del pecado que nos da la palabra del Señor en 1 de Corintios, en Gálatas, en varios otros libros, en Efesios, son todos tipos de pecados, incluyendo lo más pequeño, como pleitos, como enemistades, como no perdonar, muchas cosas pequeñas, chismear, era uno de lo que habíamos visto. Nosotros a veces menospreciamos ciertos pecados pensando que, bueno, porque es algo pequeño y no se compara a un homicidio, no es tan malo. Pero para los ojos de Dios tenemos que entender como hijos de Él que muchas de las cosas que para nosotros no son pecado, para el Señor sí son pecado. Y tenemos que reconocer también que nosotros no damos una definición del pecado. No podemos formar un pensamiento propio sobre las cosas que son santas y lo que es el pecado, sino que Dios nos da su estándar, nos da esa lista de lo que es pecado y lo que es santidad. Y nosotros, aferrados a Él como sus hijos, podemos discernir esas cosas, no viviendo, practicando el pecado, sino viviendo, produciendo el fruto del Espíritu. Y la gran diferencia aquí es ese contraste que Pablo nos dio en 19 al 21, que son las obras del pecado, en contraste a el fruto, el buen fruto del Espíritu. Y lo que vimos de los versículos 19 al 21, la razón por la cual Pablo menciona esta lista, fue la misma razón que menciona esa lista de pecados en 1 de Corintios, para decirles que el creyente en un tiempo vivía de esa forma. Decía, en lo cual unos de ustedes, algunos, vivían o andaban o practicaban. Dice, mas ahora han sido lavados, perdonados, santificados. Y la descripción es una distinción grande entre entonces en el que practica el pecado al que peca no deseando pecar. Porque cada uno de nosotros como hijos de Dios seguimos pecando. Hasta que nos muéramos vamos a cesar de pecar. La palabra nos demuestra que el que dice que no peca no llama a uno mismo, no se hace uno mismo un mentiroso, sino el que dice que es completamente perfecto. Dice, yo soy perfecto, yo no peco como hijo de Dios. Le llama a Dios mentiroso. Es importante reconocer eso, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios, todavía en la carne caída, en el hombre viejo que nos sigue y nos acompaña hasta llegar al cielo, donde nos soltaremos de esta carne y hasta que Cristo regrese y transforme nuestros cuerpos y nos glorifique con cuerpos nuevos, pecaremos y seguiremos pecando.
Pero la diferencia entre el incrédulo que practica el pecado y el creyente es que el creyente puede reconocer el pecado y puede arrepentirse y puede venir delante de Dios y confesar sus pecados, como somos llamados a practicar y hacer, porque demuestra la responsabilidad, demuestra el deseo de un hijo de Dios de poder venir delante de Dios y confesar y decir: Señor, he pecado contra ti. Y eso, hermanos, es lo que permite que perseveremos, que crezcamos, que seamos más fieles a Él. Algo para notar aquí es que Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista de pecados, mientras que está escrita para los creyentes, no porque los creyentes están en medio, 50-50, quizás entren, quizás no, pero es un recordatorio, una advertencia que si uno verdaderamente es hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a caminar o intentar caminar en la santidad. Dios nos da y nos capacita por medio de su Espíritu Santo poder caminar en la santidad. La persona que no tiene el Espíritu Santo puede intentar, pero no lo puede cumplir. La persona sin el Espíritu Santo no tiene deseo de caminar fielmente con el Señor, ni piensa en el Señor. Pero es importante ver esto porque muchos maestros toman esto de una forma drásticamente errónea y dicen que los hijos de Dios pueden practicar eso y por esa razón no entran en el reino. Pero verdaderamente es una examinación para cada uno de nosotros como sus hijos en recordar dónde estábamos y a dónde Dios nos ha trasladado. Porque las palabras claves en esta porción de Escritura es que nosotros fuimos trasladados. En 1 Corintios dice, andaban en eso, mas ahora han sido lavados, purificados, santificados o limpiados. Entonces es importante distinguir esa cosa, pero es un recordatorio porque es posible para un creyente caer en esto. Pero el creyente que cae no se queda ahí. El creyente que verdaderamente tiene el Espíritu Santo quebrantado y dentro de él va a reconocer y va a salir. O puede caer una y otra vez, pero va a salir con el poder del Espíritu Santo. Porque el deseo, como vamos a ver en esta noche, del Hijo de Dios es vivir conforme al Espíritu Santo. Muchas veces, cuando leemos sobre la libertad que Cristo nos ha dado, especialmente como en la manera que comienza los primeros 2 versículos de este capítulo, Pablo dice, ahora que han sido liberados o libertados, dice, vivan en la libertad con la cual Cristo os ha hecho libres. Pero dice, pero no usen, de una advertencia, la libertad que hemos recibido en Cristo para vivir conforme a ¿qué? A los deseos de la carne. Entonces la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad tan grande, tan espectacular, una libertad completa, una libertad real. Pero esa libertad no es excusa para ahora desear o decir, si ya soy libre de mi pecado, pues ahora puedo hacer lo que me plazca. Y el punto que Pablo está dando aquí es que el creyente es imposible para que un hijo de Dios piense de esa forma. Porque el contraste es que el Hijo de Dios producirá el fruto o vivirá en la carne una persona. Pero no hay entremedio. Y Pablo aclara esa libertad y nos da la victoria, nos revela esa victoria de libertad en Cristo. Si no fuera una libertad completa, Pablo no hubiera dado una advertencia,
No hubiera dicho, no usen la libertad por los deseos de la carne, para cumplir los deseos de la carne. Pero eso nos demuestra y nos revela algo tan impactante, que la libertad que Cristo nos ha dado es algo completo y algo seguro. O si no fuera así, Pablo no hubiera dado una advertencia, solo que no usen la libertad para los deseos de la carne. Igualmente en Romanos 7 dice la misma cosa, porque él sabía que habrían de haber personas que iban a torcer la gracia de Dios. Por lo cual Pedro también advierte en 2 de Pedro capítulo 3 diciendo, las cosas que Pablo escribe son difíciles para comprender, lo cual es los malvados, los perversos, tuercen para su propia ganancia, para su propia interpretación. Y Pablo dice en Romanos 7, dice, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Sabiendo que la gracia de Dios es más poderosa, es más grande que nuestro pecado, tan grande, como dice los Salmos, que desde el oriente al occidente, tan lejos, tanta distancia, ha perdonado nuestras iniquidades, no conforme a lo que merecemos, sino tomando en cuenta de que somos inútiles, somos débiles, somos, dice Salmo 103, polvo, nada más. No tomando en cuenta lo que nosotros merecemos, que es condenación eterna. Del oriente al occidente, tan lejos, Dios ha perdonado nuestras iniquidades y sanado nuestras dolencias. Sabiendo que la gracia y la misericordia de Dios es más poderosa que el pecado. Que cuando Dios purifica a algo o a alguien, es lavado por completo. Donde Él dice que es como color rojo, pero lo hará como nieve. Una transformación radical que el hombre propio no puede hacer. Esto nos revela la grandeza de la gracia de Dios, por lo cual incluso muchos creyentes rechazan, creyendo que lo que hizo Cristo y lo que hace Dios, la gracia no es suficiente para salvar y que solamente nos lleva a medias y que nosotros tenemos que cumplirlo. Si nosotros creemos en esa gracia verdadera de la palabra, entenderemos la razón por la cual Pablo dice, ahora entonces, ¿seguiremos pecando sabiendo que la gracia es más grande y más poderosa que nuestro pecado? De ninguna manera. Nuestro llamado no es reconocer, oye, si la gracia de Dios es más grande que mi pecado, entonces si soy su hijo, puedo seguir pecando. Y Pablo se está diciendo, de ninguna manera. Dice, porque la voluntad del Hijo de Dios ahora no va a ser pecar. Y si nosotros decimos, bueno, puedo pecar por la gracia, Pablo nos está dando la respuesta, que el que piensa así, ¿qué? No es ¿qué? Hijo de Dios. Porque lo que Dios hace es transformar. Él regenera nuestras almas. No simplemente de que tenemos nuevos deseos, como vamos a ver ahorita, pero es que Dios obra internamente en lo profundo del humano que nosotros no podemos tocar. Y nosotros aquí pensando que tenemos una gran voluntad propia de poder salvarnos o de no salvarnos. Pero estaba escuchando una predicación de un pastor de España y él dijo algo muy importante. Él dice, nosotros nos creemos soberanos y creemos que tenemos tan gran poder. Pero dice, nosotros simplemente tenemos el poder de ¿qué? El poder de poder alistarnos antes de venir a la iglesia, saber lo que vamos a comer y decir, ¿qué voy a comer? Pero dice, ¿cuántos de nosotros tenemos el poder de hacer nuestros corazones palpitar? ¿Cuántos de nosotros tenemos el poder de comenzar o iniciar el palpitar de nuestros corazones cuando éramos bebés
y sabremos cuándo va a terminar ese palpitar y poder controlar eso. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al sol que baje y que amanezca? ¿Cuántos de nosotros le podemos hablar a las nubes y decirle a las cosas que están alrededor que vivan, que actúen conforme a nuestra voluntad? Dice, lo que nosotros estamos en control es de lo más mínimo, y porque tenemos control de lo más mínimo, nos creemos soberanos. Pero la palabra nos dice que solamente hay un soberano. Uno que sabe cuándo nacemos, cuándo morimos. Uno que nos ha dado vida en este momento exacto para un propósito grande. Es importante reconocer esa soberanía de Dios y reconocer esa gracia que Dios nos ha dado abundantemente. Entonces, llegamos a la segunda porción, que es el versículo 22, aquí donde dice, después de hablar del pecado. El pecado, esa lista es de examinarnos y de decirnos, poder decirnos si somos hijos de Dios, podemos decir, yo estoy haciendo eso y no es correcto como un hijo de Dios. Pero llegamos a algo más hermoso y no es de lo que estamos batallando, sino es lo que nosotros somos llamados ahora como hijos salvos, sellados por el Espíritu, como dice Efesios 1, como dice 2 de Corintios, como dice Romanos 8. Teniendo el Espíritu Santo, ahora somos capacitados para obrar de una forma espectacular y maravillosa. Y eso es poder producir fruto, y no cualquier fruto, sino el fruto de Cristo, el buen fruto que solamente proviene y viene de Cristo Jesús y del que pertenece a Él. Dice en el versículo 22 y 23, más el fruto del Espíritu, el fruto de la carne es esa lista, fornicación y tales cosas, feas, grandes, pequeñas. El versículo 22 dice, más el fruto, pero el fruto del Espíritu, en contraste a lo que produce la carne, es algo espiritual. Es decir, que Pablo y toda la palabra de Dios nos dice desde el principio que el hombre no naturalmente produce este buen fruto, sí. Y creo que también hay gran confusión ahí porque muchos creyentes creen que producen ese buen fruto y que ese buen fruto, no el fruto del Espíritu, pero buenas obras es lo que trae una persona a venir a Cristo. Pero la palabra nos dice, y Pablo reitera aquí, por otro punto, para darnos a entender que la única cosa que produce la carne es pecado. Y que arriba del pecado produce ¿qué? Florecitas. No, más pecado. Y el fin del pecado es muerte. Más el fruto del Espíritu. A lo contrario de eso, ese pecado, que es el amo de cada humano, más el fruto del Espíritu es amor. Es decir, que en mi carne yo no puedo producir amor sin que Dios intervenga y me dé la capacidad para amar. Es importante entender eso, porque muchas iglesias enseñan que tenemos poquito amor, tenemos poquito gozo, poquita paz, poquita paciencia en nosotros. Y eso es lo que nos da el arranque para comenzar la vida nueva, para aceptar a Cristo. ¿Qué es el resultado de la carne? Fornicación, hechicerías, orgías, chismes, enemistades, rencores. No hay amor en el corazón humano. Y si fuera, no habría necesidad de un Salvador. Mas el fruto del Espíritu, cuando Dios interviene al hombre corrupto, al hombre pecador, ahora puede producir algo que viene directamente del cielo. Como dice Gálatas 4. Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos da la lista ahora del fruto del Espíritu, o más bien el fruto de Cristo, que es el fruto que Cristo demostró y dio como ejemplo para que nosotros siguiéramos. Por lo cual nosotros no producimos este buen fruto de nuestra voluntad, sino el que depende del Espíritu Santo puede producir este fruto. Es importante reconocer que termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué dice esto Pablo? Pablo dice que contra tales cosas no hay ley, porque si recordamos lo que siempre repetimos de los judaizantes que estaban en esta iglesia, los cuales existen hoy en la iglesia modernas, los legalistas que vienen y dicen tienen que seguir esta ley, esta regla, esta doctrina de nuestra iglesia, tienen que vestirse de cierta forma, tienen que hacer tal y tal cosa, y si no lo hacen, no están obedeciendo a Dios. No, si no lo hacen, no están obedeciendo a la doctrina de la iglesia, de ellos, individual. Porque lo que Dios hace, no hay ley contra ella. Y el que vive aferrado al Espíritu, produciendo el buen fruto, no habrá necesidad de que alguien venga y te diga, no hagas eso. Porque todo lo que el creyente va a producir va a ser ¿qué? Buen fruto, por lo cual no hay ley en contra de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que estaba aconteciendo en ese tiempo era esos judaizantes. A los varones se tienen que circuncidar, tienen que guardar los ritos, tienen que guardar los días festivos. Y si no lo hacen, están yendo en contra de Cristo. Y Pablo dice, ellos son falsos. Porque lo que viene del Espíritu Santo no hay ley en contra de ella. Y si alguien está enseñando que hagas algo y que si no haces algo, viene un juicio contra ti, eso ya no es del Espíritu. Porque el que produce las cosas buenas del fruto del Espíritu Santo, no va a haber necesidad de una ley. No hay nada que que el Espíritu produzca en nosotros que tenga ley o algo en contra. Que tengamos que decir, hay algo, una ley en contra de este fruto del Espíritu. No, solamente hay ley contra ¿qué? El pecado y las obras del pecado. Pero cuando nosotros vivimos libremente en el Espíritu, vamos a producir ¿qué? El buen fruto de amar, de templanza, donde nosotros mismos vamos a desear ¿qué? Desear agradarle a Dios. Vamos a desear servirle a Él. No vamos a tener a alguien que nos diga, tienes que hacer esto. No lo estás haciendo. Eso es el hombre hablando. Pero nosotros mismos, cuando tenemos y somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un deseo de ¿qué? De servir, de caminar en la santidad, de caminar y vivir en la semejanza de Cristo Jesús. Y de no vivir conforme al pecado del hombre viejo. El último punto que vimos en la última enseñanza era esa. ¿De qué ganancia hay si vamos a nuestra tumba, al cementerio, con unas palas y escarbamos para sacar a una persona conocida muerta? Si sacando y entrando al cementerio, abrimos esa caja 6 pies abajo de la tierra y abrimos esa caja en el cementerio, ¿hay ganancia ahí? ¿Qué encontraremos en esa caja? Huesos. ¿Encontraremos vida? No encontraremos una vida, encontraremos huesos, una vida que ya ha pasado. De la misma manera, el que es hijo de Dios no va a ir a escarbar el cementerio, el que ya ha muerto juntamente con Cristo, siendo crucificado, siendo sepultados con Él, siendo resucitados con Él y siendo trasladados a los lugares celestiales con Él. Efesios 1, Romanos 3, Romanos 6. Nosotros tenemos que reconocer que si el hombre viejo ha pasado y hay cosa nueva
es decir, una nueva naturaleza, un nuevo deseo en Cristo. Ahora tengo la capacidad de decirle no y de no ponerle atención al que no tiene poder, al que ya está muerto, al que ya tuvo su fin. Es difícil a veces comprender eso. ¿Por qué? Porque batallamos aún como creyentes con el pecado. Pero es importante lo que Pablo dice aquí. Dice aquí, versículo 24, que es el primero de 2 puntos. El versículo 24 es la obra de Dios para salvación. Y el segundo punto es el versículo 25, que es la obra del creyente como marca de salvación. Entonces, el versículo 24, vemos el fruto del Espíritu. El versículo 24 nos dice esto: pero los que son de Cristo, en contraste otra vez, es decir, nos da la lista de pecado, ¿verdad? Nos da una lista de pecado y nos dice, pero o más, el fruto del Espíritu es completamente en contra del pecado que nosotros a veces no practicamos, pero a veces entramos a ese pecado, porque el practicar es el desear, el vivir constantemente, el no tener conciencia de nuestra maldad. Pero nosotros tenemos conciencia, tenemos ese entendimiento. Entonces aquí dice otra vez, pero los que son de Cristo, otra aclaración, no solamente una aclaración, 2 aclaraciones, toda esta carta, todo este capítulo son aclaraciones. Pero los que son de Cristo, y ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros somos de Cristo? ¿Cuántos? Pero los que son de Cristo, vean las palabras que dice. Yo no lo digo, Pablo lo dijo, pero no fue él, ¿fue quién? Fue Dios, el Espíritu Santo. Versículo 24, pero los que son de Cristo han, no dice están crucificando, van a crucificar, han, tiempo pasado, crucificado, ¿qué? La carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. El que pertenece a Cristo Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo no nos da esas palabras para estar más inseguros o para creer que está jugando con las palabras de cierta forma y que lo que está escrito no significa lo que está escrito. Muchas veces cuando leemos la palabra, esa conclusión surge, bueno, en verdad quizás está hablando metafóricamente, está hablando de esta forma. ¿Qué dice ahí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vida cristiana es una vida transformada por completo, espiritualmente en lo interior, en el hombre interior, aunque la carne siga deseando cosechar su fruto. Pablo dice aquí que el que es de Cristo, el que pertenece al justo, al Salvador, ha hecho algo en tomar a Cristo como su Salvador. Y lo que ha acontecido no es obra nuestra, sino obra de Dios que en su poder eterna, en su poder soberana, ha actuado conforme a su voluntad, no la nuestra, a su voluntad en nosotros, para que el hombre viejo muriera con Cristo, para el orden de que emergiera nueva criatura regenerado en Cristo, por el poder de Cristo, para la honra de Cristo. Juan 6:37. Si no han leído Juan 6, es un capítulo muy fascinante, muy maravilloso, cuando Cristo multiplica el pan y el pez a los 3,000. Y después de haber hecho tan grande milagro delante de miles de personas, vienen y le dicen, bueno, Moisés nos demostró esto, Jehová le dio a Moisés tal y tal.
¿tú qué puedes hacer por nosotros después de darles pan y peces? Imagínense. Pero Cristo aclara algo y dice, Juan 6:37, para los que queremos saber la voluntad de Dios, muchos de nosotros queremos siempre buscar nuestra voluntad. La palabra, lo que vamos a ver ahorita, son dos voluntades. La voluntad de Dios que obra para salvar y la voluntad de Dios que nosotros obedecemos ya como hijos para vivir semejante a su voluntad, a ese llamado. Entonces es la voluntad de Dios, lo que dice número 1, lo puse en número 1. Juan 6:37, si lo tienen en la pantalla, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá, ¿qué? Vendrá a mí. No dice quizás, con gran esfuerzo. Todo es único, todo. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí tenemos doble imagen. Dice que todo lo que el Padre da, viene a Cristo. Eso es un absoluto. Absoluto es importante para comprender en la Biblia. Hay absolutos. Que Dios es soberano es un absoluto. Que Dios es el creador es absoluto. Que Cristo es el único salvador es absoluto. Que vivimos en la tierra y rodeamos el sol es absoluto. Que existe la gravedad, absoluto. Que existe órganos dentro de nosotros es un absoluto. No se cambia aunque una persona diga eso no es. 2 más 2 es ¿qué? 2 más 2 es... No es 3, ¿es cuánto? 4. Eso es un absoluto, aunque una persona diga, no, yo creo que es 3. No, esa persona no sabe contar. Son absolutos lo que existe en esta vida, porque Dios se basa en absolutos, porque Él es absoluto. Entonces dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es un absoluto, eso no es para cuestionar. Pero luego lo dice de esta forma, y al que a mí viene, ahora hablando de las personas, a las personas, el que viene a mí, ¿qué dice? No le echo fuera. Entonces la forma en la que Dios salva es que el Padre le da al Hijo, pero ¿cómo funciona aquí en la tierra? El que viene a Cristo. Se ve el estado soberano eterno de Dios y su poder, y luego se ve el nivel humano en el cual nosotros oímos el Evangelio y venimos a Dios. Y a veces es difícil entender eso, lo que hemos estado estudiando los domingos, pero hermanos, no es para decir, bueno, no lo entiendo, entonces no lo creo. Es decir, no lo entiendo, pero eso porque Dios es soberano y yo no soy. Porque he descendido, versículo 38, del cielo, no para hacer mi voluntad, hablando en su forma humana, Cristo aquí. Dice, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre, Cristo vino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? La voluntad del Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Nos da la respuesta, imagínense. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día que postrero. Es la tarea del Hijo dar vida eterna al que cree en Él, al que el Padre le ha dado, no perder a nadie y resucitarlo en el día postrero, en el día del reino de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Cristo puede fallar? Algo muy poderoso ahí. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo puede fallar? Porque Él nos está diciendo algo importante. 37, todo lo que el Padre me da, todo vendrá a mí. 39, esta es la voluntad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. No pierda nada en absoluto, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, segunda vez. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, ahora perspectiva humana, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, ¿qué? A medias.
eterna, es absoluto. Y yo le resucitaré en el día postrero si se porta bien. Perdón, estoy añadiendo conforme a doctrinas que existen, y eso es triste porque aquí nos dice, y yo con mi poder, con mi voluntad, por mi voluntad, lo resucitaré en el día postrero. ¿Al quién? Al que ha venido al Hijo de Dios, al que ha creído en el Hijo de Dios y que tiene vida eterna como resultado de haber venido al Hijo y creído en Él con fe. El que viene y que dice, yo creo, confieso mis pecados, que soy pecador, y creo que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí, vivió una vida perfecta y resucitó para demostrar la vida verdadera en abundancia. Del que cree en Él tiene vida eterna. Por lo cual Cristo también afirma diciendo, yo voy y preparo un lugar, un hogar para ustedes. Y vendré de nuevo por ustedes. Al que cree en Él ha recibido vida eterna y Él resucitará en el día postrero. Por esa razón Pablo reitera aquí. No es invención de Pablo, Pedro, Judas, Juan, que repiten esta doctrina. Es lo que Cristo dijo. Todos los que el Padre me da, yo no pierdo a ninguno. Y los que están en mi mano, Juan 10, están en la mano de mi Padre. Y nadie os puede arrebatar. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la respuesta. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No significa que hemos matado por completo esta carne en la que estamos, pero el hecho espiritual en el cual estábamos muertos sin amo de vida, hemos recibido un amo nuevo que da vida. Y por esa razón nuestras almas han sido transformadas. Esto se describe en tiempo pasado, y esto es la realidad de la condición del Hijo genuino de Dios. Entonces la obra de luchar y presentar sacrificios como el pueblo antiguo y entrar al lugar santísimo, el sacerdote para ofrecer una ofrenda que no pudo quitar los pecados, pero que fue una expiación temporal anualmente del pecado, todas estas cosas fueron anuladas o cumplidas en Cristo, como dice la carta de Hebreos. Por lo cual no estamos obrando para el Señor conforme a ritos para que Dios nos vea, sino que estamos ahora viviendo conforme al Espíritu, porque Él nos ha dado vida eterna. Entonces, ¿por qué hay llamado de tomar acción todavía? Sí, versículo 24, fíjense, otra vez como lo que dicen muchos, contradicción. Hay tantas de esas en la Biblia y no son contradicciones. Dice aquí en versículo 24 que hemos crucificado en la cruz nuestra carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no existe eso. Pero luego, ¿qué dice el versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos, actuemos, vivamos también por el Espíritu. Entonces ya hay una tarea para el creyente. Pero si acabamos de leer que hemos sido crucificados con Cristo, como dice Pablo, yo no vivo, no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Entonces, si hemos sido crucificados, ¿cómo es que ahora tengo que vivir conforme, luchando contra la carne? Porque hay llamado para el Hijo de Dios de tomar acción todavía. Por lo que hemos concluido basado en la palabra de Dios, hay llamado todavía. Porque debemos actuar conforme a nuestro llamado y posición nueva como hijos de Dios. Y eso es donde llegamos al segundo punto, que es respondiendo a la voluntad de Dios para salvación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo nos da otra aclaración. Los que no creen dicen, no, pues si yo no hago esto, pues no llego. Hemos crucificado
la carne, con sus pasiones y deseos. Y ahora dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 2 puntos. ¿Y cuál viene primero? ¿El caminar conforme como hijo de Dios? ¿O que Dios nos da vida primero? Si vivimos por el Espíritu, es decir, si ahora tenemos vida, libertad en Cristo, no encadenados al pecado y a la condenación, pero Dios nos ha dado vida en abundancia, vida real, vida eterna. Dice la palabra, vida eterna. Entonces anden también por ese mismo Espíritu que les ha dado, ¿qué? Vida. Lo que está diciendo aquí Pablo. Si vivimos por el Espíritu, hemos recibido vida eterna. Hemos recibido una salvación inmerecida por medio de la gracia de Dios. Entonces el resultado va a ser que andemos también por ese Espíritu que nos ha dado vida y la capacidad para rechazar el pecado cuando viene tocando, cuando viene y dice, aquí está el pecado. Ahora la capacidad de poder rechazar esa oferta diariamente y vivir conforme a la imagen de Cristo. Es decir, que si Dios nos ha dado vida eterna en Cristo, habiéndonos tomado como sus hijos, habiendo sido trasladados a su reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de su Hijo, de su amado Hijo, a los lugares celestiales, Colosenses 1, Efesios 1, la voluntad de Dios se convierte ahora por medio del Espíritu Santo. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que los que Cristo recibió del Padre no perdieran ninguno. La voluntad de Dios es perfecta. Lo que hace esa transformación, la regeneración, cuando venimos a Él, la voluntad de Dios se convierte por medio del Espíritu Santo ahora en nuestra propia voluntad por el Espíritu Santo. Para poder y para desear congregarnos, cantarle al Señor, vivir por Él, vivir guiados por el Espíritu diariamente. Diciendo, si vivimos por el Espíritu, es decir, que el inicio de la vida del creyente no es que mientras me mantenga como un hijo, seré un hijo. No es que mientras que yo sea hijo y me mantenga como hijo, Dios me va a ver como hijo. Eso es el resultado. Es lo que muchos predican. Pero la palabra no dice eso. La palabra nos dice que a través de la obra de Dios fuimos hechos hijos suyos, por lo cual ahora tenemos la capacidad de andar conforme al Espíritu Santo. No es viceversa, hermanos. Y tan trágico cuando se voltea esto. Tito 3 nos da el proceso de la salvación, el versículo 4 que dice, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice ahí, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No es que simplemente mientras estemos aferrados a Él, sino que para el escogido de Dios acontece una transformación radical y sobrenatural. Dice, sino por su misericordia. Y luego en 2 puntos da esa misericordia, explica esa misericordia, el proceso de misericordia. Sino por su misericordia, por el lavamiento ¿de qué? De la regeneración. Nosotros no somos suficientes soberanos para obrar ese hecho. La regeneración, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Y lo ha hecho. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y, si no fuera suficiente, por la renovación. Fuimos renovados en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? El resultado de ser dados el Espíritu, de que el Espíritu se derrame, que se había derramado en nosotros abundantemente, el resultado era para que
ahora justificados por su gracia, perdonados de nuestros pecados, es ser justificado, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Queremos saber el proceso de la salvación? Aquí está. Tito 3, 4 al 7. Nos demuestra claramente cómo funciona. Por medio de la misericordia, que es el lavamiento de la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo, el cual derramó Él en nosotros abundantemente para justificarnos, ya que siendo justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos ahora viviendo conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, Dios hizo la transformación, Dios derramó el Espíritu Santo y el resultado es que nosotros ahora somos herederos del reino eterno juntamente con Cristo, por lo cual ahora vivimos afirmando y confirmando nuestro llamado como hijos de Dios. No es viceversa. Estamos vivos mediante el Espíritu quien fue derramado por el poder de Dios a cada uno de nosotros que creemos. Tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, hemos sido justificados, somos santos, sentados en los lugares celestiales y por tanto teniendo esta posición en Cristo Jesús, como dice Judas 1:24, es poderoso, ¿quién? Dios es poderoso para guardaros sin ¿qué? Caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios con gran alegría nos presenta como sus hijos y nos dice, estos son mis hijos. A los huestes celestiales, a los lugares espirituales, diciendo, estos son mis hijos, vean mi obra, vean mi misericordia, vean mi poder. Por lo cual la palabra dice que los ángeles ven y no comprenden, pero intentan comprender la misericordia y la gracia de Dios y se quedan asombrados, dice la palabra, cuando ven ese amor y esa gracia de Dios, que cuando Él salva y rescata es algo que ellos no pueden recibir, los ángeles. La respuesta del Hijo de Dios mediante el poder de Dios va a ser que viva conforme ahora a la vida que Dios nos ha dado por medio del Espíritu. Que si ahora tenemos a Cristo en nosotros, ahora tenemos el poder de vivir como Él, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, andamos así porque fue dado vida así. De la misma manera que el Espíritu fue derramado, vida de poder, vida eterna, nosotros ahora como sus hijos vamos a ¿qué? Vivir semejante a esa gracia, a ese regalo inmerecido. Vamos a vivir en el poder del Espíritu. Vamos a vivir conforme y guiados por el Espíritu Santo, quien sopló vida en nosotros. Y si vivimos, reconocemos que vivimos por el sacrificio de Cristo. Si trabajamos por una compañía, nuestro nombre está en el sistema de la compañía. Pero no basta en que tengamos nuestros nombres en el sistema, sino que vamos a vestirnos conforme a ¿qué? Al uniforme de la compañía. La actitud de los empleados y el llamado del empleador de esa compañía. Si hay reglas para seguir, un uniforme para usar y llego sin el uniforme o lo tengo puesto, pero no me fajo la camisa, cualquier cosita, no tengo una actitud apropiada, semejante a la compañía, eso da a entender que no soy parte de la compañía. No, sigo aún como empleado porque el sistema tiene mi nombre. Por el sistema soy empleado. Pero mi manera de actuar, mi carácter va a estar fuera de lugar y no consistente con las reglas y el orden de la compañía, ni conforme a que mi nombre esté escrito en el sistema de la compañía. De esa forma que seremos delante de los que ven la compañía viéndonos a nosotros. Concluirán que la compañía está desordenada, que no hay reglas. Y será un testimonio débil al lugar que me ha dado gran oportunidad. Esa compañía que me ha dado un lugar para trabajar y obrar. Entonces no basta ser transformados y luego vivir de nuestra propia forma. Porque si estamos agradecidos de dónde estábamos y dónde estamos ahora, y hasta donde Dios nos ha traído y trasladado, testificaremos de su eterno nombre y poder conforme a quien es Él, no a nuestros hábitos o malos hábitos o debilidades, es decir, el pecado,
que ha muerto en la cruz con Cristo, sino afirmaremos y confirmaremos vuestro llamado, como dice Pedro en 2 de Pedro 1. Confirmaremos vuestra elección, que si pertenecemos a Cristo, viviremos conforme a Cristo. Amén. Y eso es nuestro llamado, hermanos, vivir conforme a nuestro llamado. Vivir conforme a que Dios nos ha dado vida en abundancia. Viviendo por medio del Espíritu Santo. Por lo cual dice Pablo, y eso para concluir y para tener en mente, que si vivimos, hemos sido dados vida por el Espíritu y vida en abundancia por el Espíritu Santo quien fue derramado en nosotros, andemos conforme a ese poder eterno. Amén. Les pido que se pongan de pie y vamos a ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, la conclusión de esta carta, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de indagar tu palabra, tu escritura, Señor, para ver tu poder, Señor, no nuestra debilidad, para ver cómo realmente, Señor, tú nos has trasladado, cómo tú nos has llamado, que tú eres más poderoso que nuestro pecado, porque como tus hijos, Señor, habiendo sido transformados, nuestro anhelo no es pecar, como dice tu palabra. El Hijo de Dios no va a encontrar y buscar pecar, a vivir y desear vivir en tu imagen, Señor.